Muy buenas noches, señores y señoras. Buenas tardes a todos. Nos complace compartir con ustedes este trascendental evento, primer Congreso Ex-Becarios Unidos por Centroamérica, cuyo objetivo principal es fortalecer los lazos colaborativos y relaciones entre los ex-becarios a través de sus diferentes formas organizativas a lo largo de toda la región centroamericana y Panamá. Este día nos reunimos para presentar con ustedes el tema El impacto del COVID en la educación, experiencia Costa Rica y El Salvador. Contamos con la presencia de la magíster Camila Acevedo, ex becaria global UGRAD de la hermana República de El Salvador. Doctora Ana Isabel Campos, ex becaria Fulbright de la hermana República de Costa Rica. Su servidora Lexi Medina, ex becaria IBLP, Program de Honduras. Estaré con ustedes moderando este importante conversatorio. Contamos con la presencia de la doctora Ana Isabel Campos, doctora en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica. Cuenta con maestría en enseñanza del inglés como segunda lengua, Universidad de Kansas, Estados Unidos. Un bachillerato en la enseñanza del inglés como lengua extranjera de la Universidad de Costa Rica. Ha sido asesora nacional de inglés, Dirección de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Coordinadora Comisión de Reforma Programa de Estudios de Inglés 2015-2018 del Ministerio de Educación Pública. Asesora nacional de inglés en el Departamento de Educación Intercultural 2010-2015. Actualmente es coordinadora de la Comisión Nacional de Estudios Afro-Costarricenses del Ministerio de Educación Pública. También contamos con la presencia de la magíster Camila Acevedo, quien cuenta con un posgrado internacional en Gerencia Integral de Proyectos, obtenidos en el Instituto Superior de Economía y Administración de Empresas y la Universidad Sergio Arboleda. Cuenta con una maestría en Estadística Aplicada a la Investigación por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y también posee una licenciatura en Psicología. Es asociada regional de educación Glasgow Internacional, síndico de Junta Directiva de la Asociación de Becarios de los Programas Educativos de Estados Unidos y de El Salvador. Nuestras invitadas especiales tienen una vasta experiencia en el tema que vamos a presentarles esta noche. Reconocemos que en el sector de la educación tampoco estábamos preparados para una disrupción como la que ha traído consigo la pandemia de la COVID-2019. Los cierres como medida para contener la pandemia han llevado a un despliegue acelerado de soluciones a través del teletrabajo para asegurar la continuidad pedagógica también en la educación. Han sido muchos los desafíos, tanto tecnológicos, financieros como pedagógicos, pero en este breve espacio se hará un análisis desde la perspectiva de las expertas invitadas en esta sección del primer Congreso de Ex-Becarios Unidos por Centroamérica. Bienvenida, doctora Ana Isabel Campos y magíster Camila Acevedo. En este primer momento nos gustaría que nos compartieran, según su experiencia en la educación, cómo ha impactado la pandemia de COVID-19 al sistema educativo en cada uno de sus países. Podemos iniciar con usted, doctora Ana Isabel Campos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Lexi, por tan hermosa introducción a este importante tema que nos congrega esta tarde. Muy buenas tardes a todos los becarios Fulbright y también a las personas que se han unido a esta transmisión.
Realmente el tema es sumamente relevante para la región centroamericana y es un placer poder compartir un poco de la experiencia de Costa Rica en el campo educativo. Yo tengo más de casi 30 años de trabajar como educadora y quizás lo primero que diría sobre el impacto de la COVID en la educación es que es un evento sin precedentes en la historia costarricense y creo que también en la historia centroamericana y en la historia mundial. Nadie nos enseñó ni estaba, creo yo, preparado para enfrentar algo que ha amenazado un derecho humano fundamental, que es el derecho a la educación. En el contexto costarricense, la pandemia que llegó, importado el primer caso el 6 de marzo, nos llevó el 13 de marzo a cerrar temporalmente los centros educativos. Y por ende, la forma tradicional, la forma en que estábamos acostumbrados a ver la educación, en un espacio específico que es el espacio del aula, con una metodología específica que es con un docente impartiendo las clases de manera presencial, ¿verdad? Y con niños y niñas socializando. Ese es el contexto en que nos encuentra este evento, que viene, yo diría, hay un antes y hay un después de la pandemia, con secuelas o consecuencias muy importantes en todos los ámbitos de la sociedad, el ámbito económico, el ámbito social, y por supuesto esos ámbitos también impactan la educación. En el caso de Costa Rica, inmediatamente en medio de esta situación, el Ministerio de Educación, con una población de 1.100.000 estudiantes aproximadamente y con cerca de 88.000 docentes, tiene que tomar medidas diferentes para replantear el curso educativo, para mantener la vinculación del estudiante con su proceso educativo, para encarar una nueva forma de enseñar. Y esto, por supuesto, va a significar un reto enorme para la población docente, para todos los 88.000 docentes del país, porque entonces tienen exactamente que cambiar su forma tradicional de enseñar. Y algo muy importante que me parece que ha estado en los muchos foros de discusión sobre el impacto de la COVID en la educación, que es el tema de que el uso de la tecnología, que en este momento se convierte en, de alguna manera, nuestra salvación para poder mantener el servicio educativo, para poder darle continuidad, resulta que ha estado en la palestra educativa por muchos años. O sea, tenemos muchísimos años, me parece que en las universidades, en los ministerios de educación, hablando de la importancia que tiene la tecnología como una herramienta de aprendizaje. Pero es hasta este momento, ¿verdad? En este momento, cuando vemos que realmente es la única manera o una de las alternativas quizás más importantes, tal vez no la única, pero por lo menos la más importante para poder darle continuidad al servicio educativo. Entonces esto viene completamente a darnos un punto de inflexión, un punto de cambio radical, yo diría radical, que mueve los cimientos de la educación, los principios elementales que tradicionalmente conocemos y que a veces nos hemos aferrado, ¿verdad? A veces como educadores nos hemos aferrado a que es la única manera de hacer y la única manera de ver, pero que esta situación de crisis nos lleva precisamente a replantear, a repensar. Ayer, que por cierto, alguno de los panelistas lo ponía sobre la mesa, el tema de aprender, desaprender y reaprender nuevamente. Creo que ese es el contexto para los docentes, para los estudiantes, para las familias, que ahora en sus casas también tienen a sus hijos y tienen que apoyar desde el hogar, tomar a veces el rol mismo del docente para poder darle continuidad a ese derecho fundamental de la educación. Entonces, me parece que el contexto de la COVID para la educación afecta todo ámbito de la sociedad, la familia,
el docente, los diferentes, digamos, apoyos que pueden haber, y impacta no solamente al sistema educativo, digamos, como Ministerio de Educación que yo represento, sino la educación superior, todos los servidores de la educación en todos los niveles se ven sometidos a este gran reto. Yo diría que ese es el contexto en que nos encuentra la COVID en Costa Rica, y me parece que vamos a escuchar a mi compañera Camila, que yo creo que es una situación que hemos compartido casi que a nivel centroamericano y posiblemente en la mayoría de países en el mundo. Gracias, doctora, por sus aportes. Sin duda son muy significativos para continuar analizándolos desde la perspectiva que usted nos plantea. Ahora concederé la palabra a la magíster Camila Acevedo para que nos aporte tomando como referencia la realidad de su país, El Salvador. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá con nosotros, colegas, amigos de esta comunidad que son todas las asociaciones de becarios de Centroamérica. Voy a continuar hablando un poco de cómo nos ha impactado la pandemia del COVID-19, específicamente a nosotros como país El Salvador. Mi área de expertise es sobre todo en el área de educación, desde las organizaciones no gubernamentales, así que de repente hay visiones un poquito diferentes desde ahí, pero compartimos, ya verán que compartimos visiones con las compañeras. ¿Cómo ha impactado a El Salvador? Hay que reconocer que la COVID-19 ha tenido un impacto muy adverso en los estudiantes, sobre todo porque la mayoría de nuestros estudiantes son parte de poblaciones muy vulnerables. A nivel mundial, más de 1.500 millones de estudiantes han tenido que salir de las escuelas, es decir, se estima que el 90% de estudiantes han cambiado de modalidad. En el país, aproximadamente 1.5 millones de estudiantes fueron afectados por estos cierres de aproximadamente 6.000 escuelas. De estas 6.000 escuelas, la mayoría de ellas en mi país, el 85%, son centros escolares públicos. Entonces podemos tener ahí una idea de que si bien nos ha afectado a todos, hay que ir pensando también como en esas diferencias dentro de nuestras poblaciones. En el caso de El Salvador, ¿cómo nos encuentra? Acá en el país se inicia clases el 20 de enero. Apenas íbamos inaugurando el año escolar y pues el cierre de escuelas se anuncia el 11 de marzo. El Salvador fue uno de los primeros países en cerrar y pues por eso también tenemos que considerar que uno de los primeros países que cerró también las escuelas. Es decir, solo habían pasado 2 meses desde el inicio del año escolar. Las escuelas apenas iban solidificando sus planificaciones e iniciando su primer trimestre de actividades. Así nos encuentra. Es importante reconocer que nos ha afectado no solo a los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también de todos los servicios adicionales que reciben los estudiantes y sus familias. Servicios de alimentación, servicios de clases o cursos extracurriculares, entre otros. Este cambio ha sido muy abrupto para todos, ¿verdad? El cambio de clases presenciales a modalidades virtuales. Yo creo que coincidimos que quizás esta aceleración tecnológica casi que obligada nos sorprendió a todos y nos hemos tenido que adaptar todos y todas. Los sistemas de la región, bueno, en el caso de El Salvador sí teníamos ciertos avances en tema de educación a distancia, pero este fue el mayor acelerador que nos ha sucedido. Como ya se mencionó, si bien todos hemos sido afectados y se dice que todos vamos navegando en la misma marea de COVID, creo que es importante reconocer que todos podemos ir en la misma marea, en el mismo mar, pero no necesariamente vamos con las mismas herramientas, no siempre vamos con el mismo remo navegando. ¿Por qué digo esto? Porque si bien hay estudiantes en las zonas rurales, en las zonas urbanas, a nivel mundial se estima que 50% de estudiantes no tienen acceso a computador y el 43% de estudiantes tampoco tienen acceso a internet. Entonces, si bien ya vamos a hablar un poco de cuáles son todas estas innovaciones y modalidades para que los estudiantes logren seguir sus estudios, el acceso va a continuar siendo desigual por muchas condiciones previas. Y posiblemente si no paliamos los efectos de esta crisis y tenemos en cuenta estas desigualdades, las vulnerabilidades se van a seguir haciendo mucho más fuertes.
Para finalizar, me gustaría mencionar que la directriz acá en el país hasta el momento es que los centros escolares continuarán cerrados hasta final de año. Entonces, el panorama, por lo menos 2020, sí está claro de que vamos a continuar con los procesos por modalidades diferentes a las presenciales. Eso es parte de lo que hemos vivido como país y ya más adelante les vamos a contar un poco más de cómo hemos enfrentado estos retos y este contexto. Gracias, Magíster Camila. Hemos podido conocer ya de primera fuente cómo está la realidad de estos países centroamericanos. Ahora procederemos a una segunda pregunta, si me lo permiten. ¿Qué acciones innovadoras se han desarrollado para enfrentar los desafíos? Le concedo la palabra a doctora Ana Isabel para que nos exponga las acciones más significativas para enfrentar esta realidad. Sí, inmediatamente que se toma la decisión de suspender el curso lectivo, que Costa Rica lo hace de manera temporal, primero por un mes, porque otra cosa, digamos, importante en esta pandemia es el tema de la incertidumbre. O sea, no hay como una forma realmente de poder predecir con exactitud, digamos, cuánto tiempo la vamos a tener. Entonces, en ese sentido, hasta recientemente, en septiembre, el Ministerio de Educación ya toma la decisión definitiva de que el curso lectivo de la manera presencial no se va a volver a realizar por lo menos por este año. Yo diría que los logros más importantes es la elaboración de una estrategia para poder atender la pandemia, para poder asegurar, número uno, la vinculación del estudiante con su proceso de aprendizaje. Quizás el primero, más bien, es asegurar la salud de la persona estudiante y de la persona docente. Entonces, a raíz de eso es que precisamente se decide suspender el curso lectivo. Número dos, asegurar la vinculación del estudiante con el docente, con el centro educativo y con su proceso de aprendizaje. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento de esta estrategia es apoyar al docente para que él pueda, en medio de este escenario inédito, en medio de este escenario totalmente, digamos, diferente a lo que él estaba acostumbrado, como mencioné al inicio, poder, digamos, de alguna manera responder a este escenario para continuar el servicio educativo. Y un tercer elemento es asegurar digamos, una gestión de poder ofrecer el servicio de manera virtual, porque tal vez todavía no estamos hablando de desafíos, pero Costa Rica, a pesar de que hemos venido haciendo avances importantes, yo diría que sí, en términos de conectividad, en términos de traer a las aulas equipamiento tecnológico, en términos de dar también capacitación en uso de algunas herramientas tecnológicas, hemos venido progresivamente haciendo pasos importantes en esa línea. Aún así, el tema de la pandemia es que los estudiantes salen de los centros educativos, entonces en los hogares, muchos de estos hogares no tienen dispositivos, muchos de los hogares no tienen internet, y ahí es donde está el reto, ¿verdad? Porque entonces hay muchos estudiantes que no pueden vincularse de una manera remota. Entonces se crea una estrategia que se llama educación a distancia. Dentro de esta estrategia hay una específica en el área curricular, que es el de Aprendo en Casa. Esta estrategia Aprendo en Casa tiene elementos de uso, digamos, de herramientas virtuales, como ha sido la plataforma Teams. El Ministerio de Educación decidió usar la plataforma Teams. Con esta plataforma se le dio una cosa importante, es que por primera vez todo el 1.100.000 estudiantes, del 90% de la población costarricense que asiste al sistema educativo público, abrió correos en internet, que actualmente más del 50% las tiene activas y las utiliza. Entonces eso ha sido un salto cualitativo importante, que ya nos queda más bien como ganancia de estudiantes que tienen esta oportunidad de estar conectados virtualmente el 100%. Los docentes también se vio un aumento en el uso de la plataforma Teams para poder dar clases de manera virtual. Hay que destacar, yo como asesora que tengo muchas, digamos, conexiones con docentes en las aulas, destacar, digamos, la
capacidad de resiliencia y de respuesta de la población docente ante esta situación inédita de aprender a usar, los que no, tal vez no estaban tan digitalizados, aprender a usar herramientas digitales, a cambiar de manera, digamos, inmediata sus estrategias de enseñanza. Y entonces esto ha venido, digamos, a que la continuidad del servicio educativo en un porcentaje alto de la población pueda seguir. También en atención a la población estudiantil, el Ministerio de Educación ha estado dando paquetes alimenticios, que también eso ayuda a mantener ese vínculo del estudiante y de la familia con el centro educativo. Y esto está beneficiando a casi 900,000 estudiantes en todo el país. Otro elemento importante es que debido a que el Ministerio de Educación no tiene una plataforma, se empezó a hacer la gestión. Costa Rica en el futuro cercano tendrá su propia plataforma para poder dar servicios, ya sea bimodales, ¿verdad? Porque sabemos que esta situación de la COVID viene a transformar los sistemas educativos de una manera definitiva. Yo creo que hay un antes y hay un después. No podemos pensar que vamos a volver a la misma educación tradicional que teníamos anteriormente a partir de esta experiencia, sino que más bien nos deja claro que esto nos permite otras formas de aprender y otras formas de enseñar. También con el propósito de mantener la vinculación en la parte curricular, a los docentes se les entregó algo que se llama guía de trabajo autónomo para que los estudiantes puedan aprender en sus casas. Hicieron videos para los padres de familia, se han hecho programas de televisión. Ahorita se está trabajando en esa estrategia de una manera fuerte para poder aprovechar la televisión. Se ha aprovechado la radio también con programas radiales. Entonces se han hecho muchísimas iniciativas con el propósito de que los niños y las niñas y los jóvenes, a pesar de esta situación de aprendizaje diferente, puedan seguir estimulándose, digamos, en el desarrollo de sus habilidades. Estamos conscientes de que el curso educativo no es un curso educativo regular, que los aprendizajes esperados, de acuerdo a los contenidos curriculares que están plasmados en programas de estudios, no van a poder lograrse tal y como se habían plasmado, pero lo importante es que realmente esto permite, estas acciones que se están realizando permiten de alguna manera ese acompañamiento del docente, del estudiante y de prever a futuro cómo poder estar en una mejor posición que nos permita responder a situaciones inéditas como estas y a la vez que el sistema educativo pueda fortalecerse, a pesar, ¿verdad? Y dejo muy claro, y eso lo vamos a ver posteriormente, de que también tenemos desafíos enormes, de que también tenemos retos enormes, que todavía quizás las soluciones no van a estar ahí, digamos, de hoy para mañana, sino que van a requerir procesos, van a requerir apoyos, pero que sí ha habido una gestión integral de parte del Ministerio de Educación en Costa Rica para responder a este reto, con todas sus, digamos, con todas sus limitaciones, ¿verdad? Que son de esperar en una situación tan compleja como la que nos ha planteado la pandemia. Muchas gracias, doctora. Magíster Camila, ¿nos puede compartir usted la experiencia de El Salvador? ¿Cuáles han sido esas acciones innovadoras para enfrentar esos desafíos? Bueno, me gustaría mencionar que el sector educativo en general, y aquí incluyo al Ministerio de Educación y a las demás personas y participantes de la sociedad civil y organizaciones también, han enfocado sus esfuerzos primero en la continuidad educativa, como nos menciona ya Ana, pero también en desarrollar otros procesos, dentro de los cuales está intentar proteger el bienestar de los estudiantes y docentes, apoyar a madres y padres de familia, y también empezar a pensar cómo preparamos al sistema educativo, ¿verdad?, para regresar. Entonces, si ven, los esfuerzos han sido varios en diferentes áreas y como ya mencionamos, los retos son grandes. Me gustaría destacar desde la respuesta del Ministerio de Educación de El Salvador, que una de las primeras acciones que se tomaron fue el cierre inmediato. Eso creo que fue muy clave, ¿verdad?, porque hubo muy poca afectación en un primer momento de los estudiantes. Se valoró mucho, ¿verdad?, la protección y la salud de los estudiantes y sus familias.
En un primer momento se entregaban guías educativas a los estudiantes de forma física o a través de WhatsApp. Los docentes empezaron a buscar sus propias estrategias para seguirse comunicando con los estudiantes. Y eso fue muy interesante porque después de estas estrategias se retoman en la estrategia general del ministerio. Posteriormente, se empezaron a afinar estas estrategias integrando recursos tecnológicos y de conectividad. Se empezaron a desarrollar rápidamente materiales para la continuidad educativa vía el sitio del Ministerio de Educación de El Salvador y a través de otros canales como WhatsApp. ¿Por qué WhatsApp? Porque es una de las herramientas que más utilizan nuestras poblaciones. Y hay que pensar también no solo en cómo lo vemos nosotros del escritorio, sino también cuáles son las herramientas que utilizan los estudiantes, cuáles son las herramientas que son fáciles de usar para los padres y madres de familia. Luego de esto, como ya lo mencionaban en los comentarios del chat, el reto también era cómo llegamos a esos estudiantes que no tienen conexión a internet, ya sea por falta de recursos, ya sea porque simplemente en la zona donde viven no hay conectividad, cómo llegamos a ellos. Entonces el Ministerio de Educación empezó una rápida identificación de los estudiantes que no contaban con estos recursos para poderse conectar a través de internet o otras herramientas y se empezaron a desplegar guías en formato físico. Las mismas guías de continuidad, pero en formato físico que podrían ser entregados con todos los protocolos necesarios. Luego, la estrategia fue avanzando un poco más y pues llegamos también ahora a tener toda una estrategia de continuidad educativa llamada similar a la de Costa Rica, Aprendamos en Casa, la cual contempla recursos tanto de entrega física como por ejemplo una franja de televisión dirigida a todos los estudiantes a nivel nacional. Hay una franja horaria que va desde las 7 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, en donde por horarios van desarrollando diferentes materias y contenidos por diferentes niveles. Algo muy interesante y que para mí es un punto bastante clave es que se han priorizado los contenidos que los estudiantes tendrían que estar desarrollando, pero también me gusta mucho que hay una priorización sobre otro tipo de actividades que son claves en estos momentos de pandemia. Entonces, en la franja horaria, por ejemplo, hay un espacio en donde se desarrollan actividades más de tipo extracurricular o cultural. Eso es un punto muy, muy importante. También el Ministerio de Educación rápidamente brindó orientaciones a los docentes. En el caso de El Salvador se está trabajando a través de toda la plataforma Google. Actualmente ya tenemos al menos 30,000 docentes capacitados en esta plataforma, que es una gran cantidad de los docentes a nivel nacional. Y pues siempre ha sido un reto porque ya antes de la pandemia iniciábamos estos procesos con los docentes, pero ahora fue un poco acelerado, como tocó también poder capacitar a estos docentes, pero ellos ya tienen esas herramientas. Complementario, como decíamos, cuando se suspenden clases, también hay suspensión de todos estos otros beneficios que tienen las familias, como los paquetes alimenticios, pero el caso de El Salvador, ya cuando todo se estabilizó un poco, también se empezaron a desplegar para poder brindar estos paquetes alimenticios para al menos 320,000 familias que están priorizadas, ¿verdad? En zonas con mayor vulnerabilidad y pobreza. Aparte de esto, ya que el ministerio había solidificado un poco toda esta parte de materia base, también ha desarrollado plataformas en asocio con otras organizaciones público-privadas en las cuales los estudiantes pueden recibir sus cursos extracurriculares. Entonces, hay posibilidad para los estudiantes de que participen en actividades de deporte, de debate, de discusión, entre otros, a través de alianzas estratégicas. Esto es importante reconocerlo porque sabemos que al final la garantía del derecho a la educación no debe recaer solo en los ministerios de educación, no solo en las escuelas, sino también en toda la comunidad. Y la comunidad, en la comunidad estamos cada uno de nosotros. Otro de los recientes, digamos, toma de decisiones que se ha hecho en el país es que normalmente nosotros teníamos una prueba de egreso de los estudiantes de educación media que se llamaba PAES, y justo se ha decidido cambiar esta prueba. Los estudiantes siempre se van a someter a una prueba, pero el carácter de la prueba es totalmente diferente y me llama mucho la atención que lo que están buscando con esta prueba también
es poder evaluar, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los aciertos de todas estas estrategias tomadas y al final cuál está siendo el resultado en los estudiantes? Importante también que han tomado en cuenta esta evaluación socioemocional de los estudiantes. Todos nos enfocamos muchas veces en que los estudiantes deberían seguir aprendiendo, pero también si pensamos, y creo que cada uno de nosotros lo ha pasado, es difícil tener muchas cosas de las que estar preocupados y cómo nos enfocamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esta prueba va a permitir tener como un cierto tipo de diagnóstico con el que vamos a poder trabajar el siguiente año al retorno a la escuela para poder enfocarnos en esas necesidades específicas que tengan los estudiantes. Ya también se ha iniciado con la formación de técnicos en estrategias de educación acelerada. Hay que reconocer también que al regreso de la escuela los niveles de aprendizaje van a ser muy diferentes. Hay todo un trabajo que hacer en la priorización de los aprendizajes. ¿Qué es lo que realmente los estudiantes tuvieron que estar aprendiendo en estos tiempos? ¿Cómo lo estuvieron aprendiendo? ¿Qué conocimientos hay que reforzar? ¿Cuáles son los claves? ¿Cuáles pueden esperar un poquito más? Entonces, sí ya se está haciendo un trabajo para que podamos tener mayores herramientas para la nivelación de estudiantes y que podamos acompañar a estudiantes con necesidades mucho más específicas. Por último, me gustaría resaltar que si bien los esfuerzos del Ministerio de Educación han sido grandes y han sido las instituciones que han respondido de forma muy rápida ante esta pandemia, mucho ha tenido que ver con la respuesta de la sociedad civil en general. Es muy bonito ver cómo jóvenes se han organizado para desarrollar sus propios programas de apoyo a la educación, como otros se han organizado para poder apoyar paquetes escolares de estudiantes, brindarle conectividad a aquellos que no tienen. Entonces, creo que esto es muy valioso porque refleja que al final, si todos nos unimos, es mucho más fácil que podamos abordar estos difíciles retos. Gracias, Lexi. Excelente. Bueno, seguidamente tenemos, para avanzar un poco más con la temática que nos ocupa, ¿podrían ustedes responder siguiendo el orden que hemos llevado en sus presentaciones? Nos pueden decir en este momento cuáles son las oportunidades más importantes que visualizan y qué acciones post pandemia se requieren para superar los desafíos. Doctora. Bueno, sí, Lexi, realmente yo diría que la oportunidad más grande que nos presenta la pandemia es la oportunidad de la transformación. Es la oportunidad de, como docentes, como educadores, sacar lo mejor que hay dentro nuestro para repensar la educación. Yo creo que usualmente, o sea, pensar, como decimos nosotros, fuera out of the box, ¿verdad? Fuera de la caja, a lo que tenemos pensado como formas de enseñar y de aprender. Como yo decía anteriormente, el hecho de que de un momento a otro nos viéramos forzados como educadores a rehacer nuestra forma de enseñar, a mantener también el espíritu, digamos, comprometido, la mística de mantenernos, digamos, en contacto con nuestros estudiantes, porque nuevamente sabemos que la educación es un derecho humano fundamental. Yo, por ejemplo, he escuchado testimonios de docentes en Costa Rica que digamos, que están dispuestos a veces incluso a facilitar una forma de conexión a internet a un estudiante, a una familia, que han a veces tenido que comprar sus propias aplicaciones, que han tenido que aumentar su paquete de internet en casa para poder atender a sus estudiantes desde el hogar. Entonces, todas esas acciones de los educadores nos demuestran que esta situación de crisis puede sacar lo mejor que nosotros tenemos, toda esa innovación, toda esa creatividad para mantener el proceso educativo, porque sabemos que es fundamental para el desarrollo integral de nuestra sociedad. Como estaba leyendo en algunos de los chats aquí, la pandemia puede ser también una gran oportunidad, pero también puede dejar secuelas muy grandes en nuestra población estudiantil en todo el área centroamericana debido a las condiciones de inequidad que sabemos que existen. El tema de la conectividad
también nos da la oportunidad desde la sociedad civil, porque la pandemia nos desnuda, nos deja ver las áreas, los lugares, las poblaciones que no tienen acceso a conectividad, que no tienen dispositivos. A mí me parece que eso es una gran oportunidad que nos deja esta crisis. En Costa Rica, a partir de este evento, digamos, quedó muy bien mapeada la población que no tiene dispositivos, que no tiene conectividad, la población que tiene alguna conectividad. Yo creo que también como educadores y como docentes, cada uno de nosotros queda mapeado qué también sabe usar estas herramientas tecnológicas o qué nos falta aprender, qué tenemos que desaprender para poder responder a un mundo que demanda el uso realmente de estas tecnologías y que están disponibles. Sabemos que hay una brecha digital importante y que esta brecha digital está haciendo la diferencia ahorita entre los que han podido continuar con el servicio educativo y los que se están quedando desvinculados. Entonces, me parece que esto, tanto como Ministerios de Educación, como sociedad civil, nos dan la oportunidad de mejorar a nivel social, porque nos dejan ver dónde están esas desigualdades y a dónde es que hay que poner, digamos, a dónde es que hay que apuntar para que tengamos sociedades más justas, sociedades más equitativas, donde el conocimiento no esté en las manos de solo unos pocos o que no solo una clase social tenga acceso porque tiene las tecnologías, porque tiene la conectividad, sino que realmente sea para todos. Entonces creo que hay una gran oportunidad de cambio, una oportunidad de soñar una educación diferente, de soñar una sociedad diferente. Por otro lado, también, y soñar, sí, aprendizajes diferentes. Y por otro lado, me parece que nos deja como desafíos la pandemia, número uno, romper la desigualdad. A mí me parece que ese es el desafío número uno. La pandemia nos dice que tenemos que romper la desigualdad porque nos la deja claramente evidenciada. También nos dice, y eso, como dije anteriormente, está relacionado con el tema, me parece a mí, de la brecha digital, porque eso es lo que en este momento nos impide el acceso. Sabemos, digamos, que los niños que sí tienen los dispositivos, que sí tienen el internet, que usualmente también tienen el apoyo de los padres de familia, van a estar más aventajados que los que no lo tienen. Me parece que otra gran oportunidad y desafío es el tema del desarrollo profesional, de desarrollar las capacidades docentes y las habilidades que los docentes requieren para poder usar los dispositivos, para tener los dispositivos y las herramientas digitales que se requieren para poder utilizarlas eficazmente y con ellas generar aprendizajes de calidad en los estudiantes. Y igualmente se requieren estudiantes que tengan los dispositivos y la conectividad, que tengan las capacidades, que en eso los estudiantes quizás nos aventajan a los docentes porque ellos han nacido en esta era digital y la mayoría tienen un celular, la mayoría tienen ya habilidades digitales que más bien se requiere que las usen para su propio beneficio, para el desarrollo de conocimientos. También es necesario como desafío que digamos que estas condiciones de conectividad no solamente lleguen a los centros educativos, sino que estén accesibles para los hogares. Tenemos que, a partir de esta pandemia, el desafío es romper la educación tradicional, ¿verdad? Y crear una educación que sea híbrida. Realmente se está hablando ahorita de modelos híbridos, una educación bimodal. Escuchaba en el chat, también ahora leía cómo romper el analfabetismo. Y realmente a veces hemos creído que solo podemos alfabetizarnos, ¿verdad? Nuevamente de manera presencial. Pero si realmente llegáramos a explotar más o a combinar la presencialidad con métodos virtuales, con formas de aprendizaje sincrónicas o asincrónicas, también podríamos de esa manera generar aprendizajes en nuestra población. Entonces, más bien es hacer uso de otras cosas que hemos ido dejando de lado, igualmente la televisión, igualmente estas plataformas, por ejemplo, Uruguay
un país que tiene experiencias muy valiosas en conectividad, en el uso de la virtualidad. Ahorita la pandemia no los ha afectado significativamente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes debido a que tienen, digamos, esas condiciones. Otros países como Colombia, como Chile, nuestra región latinoamericana, con sus plataformas propias que permiten también generar ambientes virtuales para que los docentes se capaciten, para que los estudiantes aprendan. A mí me parece que en la región centroamericana eso es algo, por lo menos Costa Rica ahorita tiene eso como una meta ya dentro de su plan, digamos, de trabajo, la plataforma Saber, para que eso realmente venga a sumar en este esfuerzo y a ir rompiendo de manera progresiva, digamos, este desafío. Otra cosa importante me parece a mí, Lexi, es el tema de la sistematización y la investigación de esta experiencia. Esta experiencia inédita deja grandes aprendizajes sobre nuevas formas de aprender, nuevas formas de enseñar, deja aprendizajes también sobre los niños que se puedan desvincular del sistema educativo, de cómo perciben ellos esta nueva situación, de cuáles son sus sentimientos. O sea, se pueden hacer cientos de investigaciones, tanto del área socioafectiva, del área pedagógica, del área social, del área tecnológica, que impactan directamente la calidad de la educación que se ofrece. Entonces, creo que es una oportunidad de oro para que las universidades, y hacemos un llamado aquí a ustedes, ex becarios Fulbright, es una gran oportunidad para que sistematicemos desde nuestros países centroamericanos, para que investiguemos y esto genere nuevos conocimientos. Ayer nos decía uno de los panelistas que nuestra región es una de las que genera menos conocimientos, y hago precisamente el llamado a esta organización que digamos que el SICA, que tiene, digamos, la unión de los países centroamericanos, a que requerimos unir esfuerzos para investigar sobre el impacto de la COVID en la educación en diferentes aristas que nos pueda generar conocimientos para toma de decisiones. Me parece que es una gran oportunidad y es un desafío, es un reto. Otra cosa importante que me parece que se debe aprovechar y se debe promover como un reto es el tema del fortalecimiento de las gestiones locales. Sabemos que los contextos centroamericanos son contextos muy heterogéneos, muy diversos. No es lo mismo en Costa Rica los diferentes, digamos, paisajes y condiciones socioeconómicas que vemos en una población rural que en otra población rural. Nosotros tenemos población rural indígena, población rural que no es indígena, población rural en frontera, población rural en la zona de, digamos, costera. Y me parece que en la región centroamericana estos cambios, digamos, socioeconómicos se dan en diferentes espacios. Y creo que el fortalecer la gestión educativa en el nivel local, desde la toma de decisiones a nivel local para empoderar los grupos y los movimientos locales que colaboren, que puedan generar cambio a nivel local, es sumamente importante y que también debe ser aprovechado. Otra es la transferencia de conocimientos. Me parece que debemos de promover la transferencia de conocimientos. Si hay una experiencia valiosa en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Panamá, si estamos haciendo algo bien, esta es una gran oportunidad para compartir estos conocimientos. También promover la transferencia de conocimientos en términos de, porque hemos visto que el contexto urbano a veces tiene más conectividad, los docentes tienen más habilidades porque tal vez están más cerca de centros de formación. Entonces, esa transferencia de conocimientos entre el docente urbano con el docente rural, el docente rural y el docente urbano, también creo que a nivel nacional puede generar buenas prácticas, puede generar mejores ambientes de aprendizaje, de conocimiento y de crecimiento. En Costa Rica también con el propósito de prever lo que viene en la parte post pandemia,
se han elaborado protocolos, hay una estrategia que se llama regresar, que lógicamente pues tiene sus condiciones, como por ejemplo que se va a realizar de manera escalonada, que se tiene que asegurar las condiciones de seguridad, de sanidad de los centros educativos, que reciban estudiantes, que se debe de priorizar los estudiantes de mayor edad, porque son los que tienen, digamos, más madurez para seguir las condiciones sanitarias del distanciamiento físico, también el tema de el distanciamiento físico dentro del aula, la cantidad de niños o niñas o estudiantes que pueden estar en un espacio escolar. Entonces, me parece que también en eso se ha trabajado, son protocolos que están listos y se han coordinado en las diferentes direcciones regionales sobre su implementación. Y me parece, y en el caso de Costa Rica, pues hay todo un plan año por año. Yo creo que las secuelas de la pandemia no van a ser superadas en el corto tiempo, eso también tenemos que tenerlo claro. No es que a finales de este año está resuelto, es muy probable que el próximo año continuemos con este mismo estrategia de aprendizaje a distancia y que eventualmente, como dije anteriormente, tengamos que empezar a utilizar formas de aprendizaje híbridas, bimodales, que nos permitan asegurar tanto la seguridad de salud de nuestra ciudadanía, de nuestros estudiantes y del personal docente, como a la vez la continuidad del servicio educativo. Entonces, yo creo que el desafío es el cambio. Yo creo que el gran desafío es el cambio y las oportunidades que tenemos de aprender y de beneficiarnos, de ver esto no como una oportunidad que nos va a destruir, por decirlo así, en la educación, en la economía. Es cierto que va a tener secuelas, pero si nosotros nos unimos y generamos, digamos, formas de enfrentar este gran reto, yo creo que podemos salir fortalecidos, podemos ser mejores educadores, podemos obtener una mejor forma de enseñar y de hacer nuestra tarea que la que teníamos anteriormente. Pero eso está en nuestras manos y en nuestra capacidad de solidaridad, en nuestra capacidad de colaboración, en nuestra capacidad de resiliencia. Ese sería mi llamado y de alguna manera mi conclusión. Excelente, doctora. Muchas gracias por sus aportes. Es muy significativo todo lo que usted nos ha dicho en este momento. También tenemos la oportunidad de escuchar a la magíster Camila para que nos dé un aporte a esta pregunta. Y sí me gustaría que consideráramos un poquito el tiempo. Sabemos que es una temática muy rica para poder discutirla. Valiosos aportes, excelentes aportes. Sí me gustaría que también nos diera usted, magíster Camila, sus aportes sobre esta pregunta. Con gusto, Lexi. Gracias, Ana, también por compartirnos estas reflexiones. Muy de acuerdo con todas ellas. Creo que los retos ya los visualizamos y son grandes, pero creo que también es importante visualizar esas oportunidades y aprender de todo lo que nos ha pasado también durante este tiempo. Me gustaría iniciar, antes de hablar de las oportunidades, mencionar algunos retos que se visualizan ya antes de que regresemos al otro año. Ya hay cosas que están sucediendo. Primero es, uno de los retos va a ser todos estos estudiantes que probablemente van a desertar del sistema educativo. A todos esos estudiantes que no logramos llegar y se nos perdieron en el camino, será un reto. ¿Cómo hacemos que regresen a la escuela? ¿Cómo buscamos canales desde ya para dar soporte y que el otro año que regresemos a clases de forma presencial no tengamos tanta deserción? A corto plazo, pues los países ya están trabajando en protocolos de retorno a la escuela, dentro de los cuales se consideran todas las medidas de salud, pero el reto es que muchas de nuestras escuelas todavía no cuentan con las condiciones para llevar esos protocolos al 100%. Tenemos muchas escuelas aún sin servicios, por ejemplo, básicos de agua, ¿verdad? Y si pensamos que uno de los mayores protocolos a seguir es el lavado de manos, desde ahí podemos vislumbrar que vamos a tener retos muy grandes.
Aparte de mitigar todos los riesgos al retorno a la escuela, también tenemos que pensar cómo vamos a mitigar todas esas desigualdades producidas. Probablemente hay unos estudiantes que regresen, a pesar de que este año fueron un poco inconsistentes en sus clases, pero va a haber mucha dificultad y desigualdad en los aprendizajes. Entonces, ¿cómo apoyamos a estos estudiantes? ¿Cuáles son los sistemas de nivelación que vamos a poner en marcha? Es un reto también pensarlo desde ya. Otro de los retos muy grandes que tenemos es abordar de la manera más adecuada el impacto psicológico que ha tenido esta crisis. Y no solo en los estudiantes, estamos hablando de toda la comunidad educativa en general. Si pensamos en la pandemia como lo hemos vivido con un poco de confinamiento también, esto significa para la mayor parte de la población vivir en condiciones de hacinamiento. Muchos de nuestros estudiantes viven en condiciones de hacinamiento y esto tiene implicaciones, ya se ha evidenciado en investigaciones, en temas de protección, ¿verdad? Entre más hacinados estamos, mucho más riesgo que tienen los niños de sufrir vulneraciones de sus derechos. Y además toda la parte de salud mental, ¿verdad? Ya, por ejemplo, acá en El Salvador, muy importante el tema de investigación, creo que todavía tenemos que seguir investigando y da para mucho toda esta pandemia de COVID-19, pero al menos acá en El Salvador, el Fondo de Innovación del Banco Interamericano del Desarrollo ha realizado una investigación un poco para ahondar en cuáles están siendo los efectos socioemocionales en los estudiantes y por ahora se ha encontrado que, por ejemplo, el 36% de los estudiantes están sintiendo, por ejemplo, nerviosismo. El 29% de ellos está triste y el 31% están teniendo afectaciones en el sueño. Estamos hablando de niños y niñas, entonces, si consideramos estas afectaciones hay que estar muy atentos en no solo considerar qué está pasando, sino qué vamos a hacer, ¿verdad? Para mitigar todo esto que está sucediendo. Por último, si ya se mencionó que hay que atender las necesidades psicológicas y si bien ya hay protocolos, en el caso de El Salvador es muy bonito que ya se están desarrollando protocolos que incluyan la parte socioemocional, pero creo que el reto es llevar los protocolos del papel a la acción. Ese es el reto más grande, cómo llevamos todas esas directrices a que pasen en la realidad y que de verdad podamos atender a estas poblaciones. Luego, ya cuando pasamos al tema de oportunidades, creo que hay muchas. Y la primera es aprovechar todos estos avances e innovación en el área de educación a distancia y todas esas tecnologías que hemos estado utilizando durante este tiempo, todas esas plataformas, para si bien en algún punto regresamos todas las escuelas y pues hay una vuelta a la nueva normalidad, también lleguemos a esas poblaciones que no llegábamos con esos recursos. Por otro lado, creo que también hay que seguir aprovechando los espacios y sinergias colaborativas que se han construido y que se han fortalecido durante la pandemia. Por ejemplo, este congreso es evidencia de eso, ¿verdad? ¿Cómo podemos aprovechar la virtualidad para seguirnos conectando? Si ven, muchas de las experiencias entre nuestros países y las estrategias tomadas son bastante similares. Cada uno contextualiza, pero es importante que se han estado abriendo espacios colaborativos en los cuales los ministerios han estado compartiendo sus iniciativas, sus estrategias, y creo que ese espacio de colaboración debe seguir y es una oportunidad a futuro. También es importante que aprendamos de esta crisis para poder avanzar a sistemas educativos mucho más resilientes, sistemas preparados para enfrentar cualquier tipo de situación y sobre todo para entender que nuestras comunidades viven en constantes situaciones de trauma y estrés y no debe ser estigmatizado decir que vivimos el trauma y estrés. Hay que reconocerlo y abordarlo. Y luego de COVID-19, el retorno a la escuela, va a haber mucho trauma y estrés que abordar en las poblaciones estudiantiles. Por otro lado, también el COVID-19 ha puesto de manifiesto el poder y la importancia de la cultura. Para mí ha sido clave cómo ver padres y madres de familia que antes quizás no apoyaban mucho a los estudiantes para que estuvieran en actividades extracurriculares, que ahora se dan cuenta del valor y de la importancia en la salud mental y en todo el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Creo que esta lección debe ser para todos y deberíamos de seguir apoyando este tipo de espacios en los que, aparte de desarrollar competencias académicas, también estamos desarrollando habilidades para la vida y estamos construyendo ciudadanía. Otro de los puntos importantes es que si no aprendemos de eso y no nos transformamos, no nos pasó por nada. Entonces creo que es importante
que los sistemas educativos se transformen. Repensemos la evaluación. ¿Qué competencias de verdad deberían de estar desarrollando los estudiantes? ¿Cuál es la priorización de la currícula que deberíamos tener? Pasar de las evaluaciones que tenemos sumativas a evaluaciones más de tipo formativo, en donde evidenciemos de verdad si los estudiantes están adquiriendo los conocimientos y herramientas, pero no las que son priorizadas desde el adultocentrismo, sino que también las herramientas que ellos necesitan y que van a utilizar en su vida. Por último, me gustaría mencionar que también debemos de aprender, y es una oportunidad, todo este cambio de paradigma en cuanto a las relaciones, que brindemos realce a la escuela como un espacio de relacionamiento. Ahora que estamos todos en la casa, le damos mucho valor a todos esos espacios que teníamos antes y cómo en la escuela podemos desarrollar diferentes habilidades en los estudiantes y también seguir apoyando a las familias. Creo que mi conclusión sería que si bien la COVID-19 ha demostrado que el problema no solo está en la parte técnica, creo que también COVID-19 nos ha mostrado que tenemos que abordar todos los desafíos pedagógicos y de acompañamiento socioemocional que han cobrado relevancia para que de verdad aseguremos la calidad educativa, no solo en la pandemia, sino post pandemia, y nos movamos a sistemas educativos mucho más resilientes y enfocados en la niñez. Gracias, Lexi. Gracias, muchas gracias. Sin duda que ahora, después de haberlas escuchado, es oportuno considerar las fortalezas y los grandes retos por los que han pasado nuestros países y escalar a la digitalización, a la hibridación y el aprendizaje ubicuo. Pensando en el futuro, hay que partir de la realidad de cada uno de nuestros países, de cada institución y probablemente de cada disciplina. Debemos encontrar la combinación de tecnologías y recursos más apropiados para mejorar el impacto pedagógico sin renunciar a la equidad y a la inclusión. Cerramos este espacio citando el marco de referencia de que la UNESCO sugiere para encarar la complejidad que caracterizará la apertura progresiva de las aulas, partiendo de dos grandes principios. Uno, asegurar el derecho a la educación de todas las personas en un marco de igualdad de oportunidades y de no discriminación. Dos, no dejar a ningún estudiante atrás en línea con el propósito principal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. La crisis impacta en grado distinto en nuestros países, a los diferentes perfiles de estudiantes, pero es innegable que profundiza las desigualdades existentes y genera otras nuevas. Por tal razón, es imperativo atender prioritariamente las necesidades pedagógicas, económicas y también socioemocionales de aquellos estudiantes que por sus características personales o socioeconómicas tengan mayores dificultades para continuar su formación en modalidades no tradicionales. Antes de finalizar, les invitamos a visitar nuestras redes sociales, donde se han creado espacios con información relevante a las temáticas expuestas durante estos días. Y especialmente para este conversatorio, nuestras colegas han diseñado de manera especial un enlace o código QR para que puedan obtener más información sobre el tema que se ha expuesto. En nombre de los organizadores del primer Congreso de Becarios Unidos por Centroamérica, agradecemos a todos su asistencia y a las personas y a las ponentes, en este caso, que nos han acompañado, que han sido grandes expertas y nos han demostrado su conocimiento. Gracias por compartir sus experiencias esta noche. Gracias a todos. Feliz noche.